Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Obando Chávez, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El día de hoy voy a presentarles una charla explicativa específicamente de la propuesta tarifaria para la Ruta 610, descrita como San Isidro del General, Dominical, Quepos, Ciudad Cortés, San Juan y viceversa, operada por la empresa Transporte Blanco S.A. y esta fijación tarifaria se está tramitando en el expediente digital ET 085-2022. Antes de iniciar, es importante indicar que esto no es la audiencia pública, por el contrario, este es un espacio que ha habilitado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como una iniciativa para que haya un espacio para poder explicar previamente a la audiencia pública y que los usuarios o cualquier interesado pueda aclarar dudas de lo que se está presentando en la audiencia. Cualquier consulta o duda que tengan pueden hacerla mediante el correo electrónico consejero@arecep.go.cr hasta el lunes 28 de noviembre del 2022. Toda la información que les voy a mostrar acá la pueden encontrar en el expediente tarifario ET 085-2022 o en el expediente propio de la empresa, el RA 143. Ingresando en la página web en la parte de expedientes digitales. Como antecedentes de este estudio tarifario tenemos que el 28 de septiembre del 2021 la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, que es el ente rector en transporte, le dio el título habilitante a la empresa Transporte Blanco mediante la renovación de la concesión de la Ruta 610 para que esta empresa pudiera operar y dar este servicio. Esto fue mediante el acuerdo 7.1.101 de la sesión ordinaria 74-2021. El 30 de mayo del 2022, la Intendencia de Transporte, mediante el informe IN 153-2022, realizó un estudio en campo de cantidad de pasajeros movilizados para la Ruta 610. Este informe fue ampliado posteriormente mediante el informe IN 229-2022 del 2 de septiembre del 2022. Dicho informe, después de ser acogido y aprobado por el Intendente de Transporte, el 6 de septiembre del 2022 el Intendente instruye iniciar un estudio tarifario ordinario de oficio para la Ruta 610. Una vez que se recibe esta instrucción, se empieza a hacer solicitudes al Consejo de Transporte Público acerca de la información operativa de la ruta, información necesaria para poder realizar el estudio tarifario, y es ya el 7 de noviembre del 2022 que mediante el informe IN 300 IT 2022 se fija un informe preliminar para el estudio tarifario de oficio, el cual es acogido por el Intendente de Transporte y es el que sirve de base para presentar las tarifas que se están llevando a audiencia pública. Posteriormente, el 15 de noviembre del 2022, el pasado 15 de noviembre, se publicó la convocatoria de audiencia pública en la Gaceta número 218. El día de hoy es la charla explicativa. Posteriormente, el 9 de diciembre del 2022, es la audiencia pública virtual por medio de plataforma Zoom. Y a partir de ese día se tienen 30 días naturales para que la Intendencia de Transporte resuelva el estudio tarifario. ¿Cuál es la propuesta tarifaria? Está dividida entre los tres ramales. Esta es la propuesta para el ramal San Isidro Quepos. De forma general, ustedes pueden ver el detalle. De forma general, para los tres ramales, lo que se está haciendo es una reestructuración de las tarifas, una reestructuración de los fraccionamientos tarifarios. Hoy en día el pliego tiene tarifas en diferentes fraccionamientos que se están eliminando, ya sea porque son fraccionamientos muy cortos o porque se moviliza muy poca gente.
y se están sustituyendo por otros fraccionamientos que fueron definidos mediante también mediante el estudio de campo que se hizo, y se están definiendo tarifas a nivel de segmento, que más adelante voy a explicarles eso en detalle. Entonces, en resumen, la propuesta se están eliminando tarifas y se están fijando nuevas tarifas a nuevos recorridos dentro de cada uno de los ramales. Este es el San Isidro-Quepos, este es el pliego de San Isidro-Ciudad Cortés, el pliego propuesto, y este es el pliego propuesto para San Isidro-San Juan. Ahora bien, ¿por qué la ARECEP está haciendo un estudio tarifario de oficio y no es la empresa la que está solicitando el estudio? En esta ocasión, la ARECEP, bajo el artículo 30 de la Ley 7593, faculta a la ARECEP a que realice estos tipos de estudios tarifarios de oficio cuando lo considere necesario. En esta ocasión tenemos también el antecedente de que la Defensoría de los Habitantes, ante una denuncia de un usuario por una tarifa a Ciudad Cortés, nos solicita a la Defensoría que tenemos que fijar una tarifa a ese fraccionamiento, ya que a pesar de que la ruta 610 contempla un recorrido hasta Ciudad Cortés no se tiene una tarifa definida. Sin embargo, desde que la Defensoría nos solicitó la fijación de esta tarifa, no se podía realizar porque no se tenía el dato de cuántas personas iban hasta Ciudad Cortés. Una vez que ya contamos con un estudio de demanda en campo realizado por nosotros, ya podemos calcularle tarifas a los diferentes fraccionamientos que hoy en día no tienen tarifa. Entonces, esta es otra de las motivaciones, poder hacer una reestructuración de los fraccionamientos, fijar tarifas a fraccionamientos que no tienen tarifa, aparte de que esta ruta tiene un rezago tarifario de 14 años desde el 2008, que no viene a una fijación tarifaria ordinaria. Ahora bien, ¿cómo se calcula la tarifa? Esta es la fórmula general de cómo se calculan las tarifas para cualquier ruta de autobús de servicio regular. Es la sumatoria de costos fijos como salarios, la revisión técnica vehicular, seguros, cánones, depreciación, también costos variables que van referenciados a la cantidad de kilómetros que haga el autobús, gastos de combustibles, llantas, aceites, filtros, entre otros, más un monto por rentabilidad, que es la ganancia por las inversiones realizadas. Esta suma de costos mensuales dividido entre la cantidad de gente que utiliza el servicio en un mes nos va a dar la tarifa por pasajeros. Es decir, no existe ningún tipo de subsidio dado por el Estado para subsidiar esta tarifa, sino que los costos son cubiertos por las personas que utilizan el servicio. ¿Cómo calculamos esos costos? Esos costos, inicialmente es necesario conocer cómo es el esquema de la ruta 610. ¿A qué se le llama el esquema operativo? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuáles son los viajes que hace? La cantidad de buses necesarios y la clasificación de estos buses. Este esquema operativo, estas variables son definidas por el CTP, que es el ente rector en la materia de transporte público. Hay otras variables externas como los salarios, el valor del bus, combustibles, tipo de cambio, tasas de interés, que son fijadas por otras autoridades que son necesarias para el cálculo de la tarifa. Una vez que uno cuente con eso se incluye en un modelo tarifario, que es una metodología definida por la Junta Directiva de la ARECEP y que la Intendencia de Transporte aplica dicha metodología. Es decir, ya son reglas que están normadas de cómo se calcula cada uno de los costos y cómo se define la tarifa. Viendo en detalle las variables operativas, se tienen que
que la ruta 610 tiene 3 recorridos, como les comentaba: San Isidro de General Quepos, San Isidro de General Ciudad Cortés, San Isidro de General San Juan. Aquí podemos ver las distancias. Estas distancias fueron autorizadas por el CTP mediante el artículo 3.1 de la sesión ordinaria 57-2020 del 23 de julio del 2020. Estos datos vienen por sentido 1-2 y sentido 2-1 y por carrera, que es el viaje completo. Esta información la pueden encontrar en el expediente digital ET85-2022 en el folio 119. Otra información importante son los horarios definidos mediante el mismo acuerdo del CTP. Podemos ver aquí los horarios para cada uno de los ramales: 3 carreras al día, 2 carreras al día y 2 carreras al día para el ramal 2 y 3. Esta información, el detalle lo pueden encontrar en el folio 119 al 124. Otra de las variables es la flota, la cantidad de buses que tiene autorizados. Esta cantidad de buses autorizados fueron autorizados por el CTP mediante 2 acuerdos. En uno autorizó las unidades, en otro los clasificó. Y aquí tenemos el detalle de las 6 unidades, las 6 placas, que van desde modelos 2011 hasta el 2018. Estamos hablando que en promedio es una edad de 7,8 años, las 6 unidades. Y están clasificadas como interurbanos medios e interurbanos largos. Esta información igual está disponible en el expediente en el folio 125 y los folios 179 al 182. Viendo las variables, como les decía, las variables externas, tenemos los salarios. Aquí está el detalle de cuánto se está reconociendo al mes a un chofer, a un chequeador y a un mecánico. Esto según el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 43.365, que entró en vigencia a partir de enero del presente año. En este rubro de salarios, el modelo calcula cuántos choferes, chequeadores y mecánicos se necesitan para operar la ruta 610 en un mes, y en este rubro se está reconociendo al mes un monto de 4.761.441 colones. El precio de combustible es otra de las variables que son solicitudes de recope autorizadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Para este estudio tarifario se está utilizando un monto de 781 colones por litro de diésel. ¿Cómo sale este monto? Es un cálculo del promedio del semestre anterior a la audiencia pública, en este caso el informe, que va desde el 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022. El tipo de cambio es un dato del Banco Central de Costa Rica. También utilizamos un promedio, en este caso es un promedio de los 6 meses anteriores al informe, que va del 1 de mayo del 2022 al 31 de octubre del 2022. Este promedio nos da un dato de 665 colones por dólar. Y otro de los datos de las variables son las tasas de interés, también dadas por el Banco Central de Costa Rica. Se toman las vigentes al día de la audiencia pública, en este caso al día del informe, y dependiendo de la regla se utiliza 11,61% para regla 1 y 9,36% para regla 2. Cálculo de pasajeros. Esta es como vimos en la fórmula, es una variable muy importante porque dependiendo de la cantidad de pasajeros así va a ser la tarifa. Entre menos pasajeros utilicen el servicio, mayor va a ser la tarifa. Si mantenemos los mismos costos, entre más pasajeros utilicen el servicio, menor va a ser la tarifa si conservamos los mismos costos mensuales. Entonces, la metodología habilita 4 fuentes de información que van por orden de priorización. La primera fuente es el sistema de conteo de pasajeros. Este sistema de conteo de pasajeros son las barras que tienen las unidades. Es un dato que da el operador diariamente y es analizado y verificado por la ARECEP. Para este caso,
igual que las estadísticas mensuales, no se tiene toda la información, por ende no se pueden utilizar estas dos fuentes. Entonces pasaríamos a la tercera fuente de información, que es un estudio de demanda, ya sea hecho o autorizado por la ARICEP o por el CTP. Para este caso tenemos un estudio de demanda, que es el que vamos a utilizar, entonces no es necesario ir a la cuarta fuente de información, que es una demanda aproximada. ¿Cuáles son los datos de este estudio de demanda? Este estudio de demanda nos permite obtener datos a nivel de segmento, es decir, para la ruta 610, que tiene 3 recorridos, ¿verdad? San Isidro Quepo, San Isidro Ciudad Cortés y San Isidro San Juan. Para cada uno de esos recorridos tenemos diferentes segmentos. Por ejemplo, el primer segmento es desde San Isidro de General hasta Platanillo. En ese segmento tarifario tenemos una cantidad de gente que se moviliza, ya sea en el ramal 1, en el ramal 2 o en el ramal 3. Para el segundo segmento, que va desde Platanillo hasta Dominical, tenemos cantidades de personas que se movilizan en ese segmento en el ramal 1 o en el ramal 2. Y así para cada uno de los segmentos. ¿Cuánta gente se moviliza en Dominical Savegre? Tanto. ¿Cuánta gente se moviliza en Savegre Quepos? Tanto. Con esta información es posible poder fijar tarifas para cada uno de los segmentos, que es lo que se hizo en este estudio tarifario. En resumen, se tiene que la cantidad mensual de pasajeros que utilizan el servicio es de 31.757 usuarios. Esta información, este estudio lo pueden encontrar en los folios 30 al 102. Como les decía, ya con la información, esta información se incluye en el modelo tarifario y aquí podemos ver el resumen de las variables que hemos estado viendo. Y esta es la propuesta. Entonces, como les decía, para esta ocasión, en este estudio tarifario, se está calculando tarifas para cada uno de los segmentos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si vemos el ramal San Isidro del General Quepos, vemos que tenemos tarifa calculada. Esta es la distancia de cada uno de los segmentos. Esta es la tarifa vigente. Esta es la tarifa calculada, la que se está presentando para audiencia pública. Y estas son las tarifas de adulto mayor, la vigente y la calculada. Entonces, si vemos el primer segmento, San Isidro Platanillo, tenemos una tarifa vigente de 1.195 y una tarifa calculada de 445 colones. El segundo segmento, Platanillo Dominical, no tiene tarifa autorizada, se le estaría calculando una tarifa de 225 colones. Para el segmento Dominical Savegre, 460 colones y Savegre Quepos, 440 colones. Esto es para las tarifas para los que se movilicen en estos segmentos. ¿Qué pasa si alguien va desde San Isidro hasta Quepos? Pues se cobraría la sumatoria de cada uno de los segmentos. Esto se puede ver más claro en una matriz tarifaria. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz tarifaria San Isidro de General Ciudad Cortés. Entonces, para San Isidro de General Ciudad Cortés tenemos estos segmentos tarifarios: Platanillo, Dominical, Bahía, Coronado, cada uno con sus tarifas. Entonces, si yo quisiera saber cuánto me cuesta moverme desde San Isidro del General hasta Coronado, tendría que pagar la suma de 445 más 225 más 505 más 425, es decir, 1.600 colones. Así, para cada uno de los recorridos, para cada una de las combinaciones, yo puedo calcular una tarifa y saber exactamente cuánto es lo que me cuesta movilizarme entre uno u otro punto. Estas matrices tarifarias están en el expediente digital, en el folio 188, que está para consulta pública. Es importante indicar que hay datos que pueden variar
Como el tipo de cambio, hay que volver a calcular el promedio de los últimos 6 meses al día de la audiencia pública. La tasa de intereses, hay que tomarlas vigentes al día de la audiencia pública, y cualquier nuevo hecho que no haya sido contemplado por la Intendencia y que sea presentado por algún usuario o algún otro interesado, será analizado y revisado por la Intendencia de Transporte. No me queda más que recordarles que el expediente tarifario es LT 85-2022. Cualquier consulta o duda pueden hacerla al correo consejero@arec.go.cr hasta el lunes 21 de noviembre. Asesorías o informaciones adicionales también pueden hacerlo al mismo correo del consejero del usuario o al teléfono 8027-3737. Y recordarles e invitarles a la audiencia pública que va a ser el próximo 9 de diciembre del 2022 a las 5:15 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias.